vamos a comenzar. Estoy teniendo problemas con la cámara, pero bueno, pues el micrófono sí está en funcionamiento. Entonces, vamos a continuar. Nada más comparto la imagen para poder estar continuando. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy y continuar con el tema que estábamos viendo, que es el de transparencia y acceso a la información. Ok, vamos a pedirle a Cintia Montserrat Aguilar Saucedo, si está por ahí, Cintia, que nos pudiera leer, por favor, la definición de información reservada, por favor. Información reservada, aquella clasificación con carácter temporal como restringida al acceso del público. Está muy bien, muchas gracias, Cintia. Bueno, esta definición ya la habíamos visto, nada más la repasamos, la recordamos, que información reservada es una información que es pública, ¿sí? O sea, en algún momento va a ser pública, pero está clasificada temporalmente como restringida al acceso del público, ¿sí? O sea, en algún momento va a darse a conocer. ¿Cuándo? Cuando precisamente esas causas que dieron origen a su reserva, a su clasificación, se agoten y ya no sea necesaria su protección y su reserva. Hasta ese momento se va a poder dar a conocer. Es variado, ¿por qué? Porque pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, ¿sí? Hay un límite, ¿sí? Un límite que se establece de un máximo de 6 años, pero pues si las causas subsisten, pudiera continuar esa reserva, esa clasificación. Muy bien, Yajaira Jocelyn Ábalos Sánchez, ¿estará por ahí, Yajaira? Sí, aquí estoy. Gracias. Yajaira, ¿nos puede leer la definición de instituto? Instituto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Perfecto, muchas gracias, Yajaira. Bueno, pues es la definición de instituto. Cada que ustedes vean más adelante esta palabra instituto, el nombre completo es Instituto Nacional, que quiere decir que sea nacional, que opera y tiene competencia en todo el Estado mexicano, ¿sí? En todo el territorio mexicano, y es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estos son los 3 temas principales, aunque también tiene otros. Ok, la siguiente, Juan Bautista Lugo, ¿está por ahí, Juan? Sí, aquí estoy. Gracias, Juan. Juan, ¿nos puede leer la definición de ley? Ley, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Perfecto, muchas gracias, Juan. De igual manera que con la palabra instituto, cuando ustedes vean solo la palabra ley, se refiere a la ley del Estado, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Siguiente definición, la definición de ley general. Mayela Guadalupe Chávez Rivera, ¿está por ahí, Mayela? Aquí estoy, profesor. Gracias, Mayela. Mayela, ¿nos puede leer, por favor, la definición de ley general? Ley general, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gracias, Mayela. Sí, entonces de igual manera, cuando veamos nosotros ley general, es la que opera para todas las entidades federativas, la federación y bueno, ahora la Ciudad de México también como entidad federativa, ¿sí? Las 2 leyes operan en el Estado de San Luis Potosí, la respuesta es sí, ¿sí? Tanto la ley del Estado, la ley que vamos a encontrar solamente con esta palabra ley, y la ley general, que son los cimientos de la ley de aquí del Estado, ¿sí? Ok, la siguiente definición es plataforma nacional. Luis Mario de la Torre Martínez, ¿está por ahí, Luis Mario? Sí, aquí estoy.
Gracias, Luis Mario. Luis Mario, léanos por favor la definición de plataforma nacional. La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Perfecto, muchas gracias, Luis Mario. Plataforma nacional, miren, aquí también hay dos plataformas, hay una plataforma nacional y una plataforma estatal. La plataforma nacional es la que reglamenta la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La plataforma estatal no la van a encontrar por ley, ¿sí? Esta fue un apoyo, por así llamarlo, de los, pues en el caso particular de la Comisión Estatal de Transparencia, para apoyar al sistema nacional y establecer una plataforma estatal. Pero cuando se refiera a la plataforma nacional, es ese concentrado de información a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General. Ok, la definición de pleno. Daniela Itzel Gaitán Salas, ¿está por ahí, Daniela? Daniela Itzel Gaitán Salas. Aquí estoy, licenciado. Gracias, Daniela. Daniela, ¿nos puede leer, por favor, la definición de pleno? Sí, con gusto. Gracias. Pleno. El máximo órgano de gobierno de la SEGAIP en razón de la actuación colegiada de sus comisionados. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Ok, bueno, pues un órgano plenario, ¿sí? En este caso, cuando se refiere en la ley de transparencia al pleno, se refiere a este órgano de gobierno. Dice que es el máximo órgano de gobierno porque por encima de este órgano no existe otra institución u otro órgano de gobierno. El máximo órgano de gobierno de la SEGAIP se llama pleno, y la razón por la cual se llama pleno es que actúan de forma colegiada sus comisionados. Ya habíamos mencionado cuántos comisionados numerarios forman parte del pleno de la SEGAIP, son 3. Ahora, uno de ellos es quien lo preside, y vamos a leer esta siguiente definición. Lorena Guadalupe Hernández Cornejo, ¿está por ahí, Lorena? Sí, aquí. Muchas gracias, Lorena. ¿Nos puede leer la definición de presidente? Sí. Presidente, el comisionado que presida la SEGAIP y con las facultades que refiere esta ley y las que por acuerdo determine el Pleno. Perfecto. Muchas gracias, Lorena. Bueno, uno de estos tres comisionados va a presidir este máximo órgano y también preside la SEGAIP. Es su representante, ¿sí? Y entonces el comisionado que presida la SEGAIP, con las facultades que se refiere esta ley y las que por acuerdo se determinen. Ok, después la definición de protección de datos personales. Juan Carlos Lara Navarro, ¿estará por ahí, Juan Carlos? Juan Carlos Lara Navarro. ¿No? Ok. Elena Guadalupe Martínez Martínez. Gracias, Elena. Elena, léanos, por favor, la definición de protección de datos personales. La tutela de datos personales del derecho a la privacidad. Del derecho a la privacidad. Perfecto, muchas gracias, Elena. Bueno, pues realmente este tema ya lo vimos, la protección de datos personales, ya vimos cuáles son esas 4 derechos que se ejercen, y de igual manera vamos a ver muy poco, porque realmente esta es una ley de transparencia y acceso a la información, no de protección de datos personales, pero en aquellas ocasiones en las cuales se refiera a protección de datos, se van a estar relacionando, o su significado va a ser la tutela de datos personales. ¿De cuáles datos personales? Bueno, pues a través del ejercicio de estos 4 derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto del derecho de la privacidad. La siguiente definición es la de prueba de daño. Nomás permítanme subir un poco más la imagen. Ok, vamos a pedirle a José Omar Morales Castillo. ¿Está por ahí, José Omar?
Sí, sí, aquí estoy. Ok, gracias, José Omar. José Omar, ¿nos puede leer, por favor, la definición de prueba de daño? Sí, claro que sí. Gracias, José Omar. Prueba de daño. La argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. Perfecto, muchas gracias, José Omar. Ok, esta es otra de las definiciones que les pido presten mucha atención. Generalmente la pregunto también en las evaluaciones. Por lo siguiente, la prueba de daño consiste la prueba de daño consiste en esos, en esa argumentación, pero sí en esos razonamientos que se vayan a estar virtiendo, ¿sí? En ese análisis que se vaya a señalar. Y volvemos con las dos palabras que preguntamos ya en evaluaciones anteriores y que les comenté que durante todo su desarrollo como estudiantes de la profesión jurídica y también ya como abogados, las van a estar viendo, que es la fundamentación y la motivación. Habíamos analizado que ¿qué era la fundamentación? Bueno, pues es la expresión de manera precisa del precepto legal aplicable al caso específico. Y la motivación, ¿qué es la motivación? Bueno, son las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de un acto. Y esto, tanto en la fundamentación como en la motivación, es necesario que exista una adecuación entre la motivación o los motivos aducidos y la fundamentación, las normas aplicables a la situación específica de que se trate. Entonces, esta argumentación, esta expresión de motivos, esta vertiente de esos análisis de forma fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados, ojo, es un deber, ¿sí? ¿Y qué se tiene que acreditar o por qué se le llama una prueba de daño? ¿Sí? Porque los sujetos obligados, las instituciones públicas, van a tratar, o más que tratar, se va a tender a acreditar que la divulgación de la información, o sea, es decir, que sea una información pública o que se difunda, lesiona, daña un interés jurídicamente protegido por la norma aplicable. Obviamente, para que sea un interés jurídico, tiene que estar protegido en una ley y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor el interés de conocerla. Por ejemplo, vámonos con seguridad pública o seguridad nacional, ¿no? Sobre todo en estos dos temas, seguridad pública, seguridad nacional. Si se pide, por ejemplo, un documento en el cual consten las actividades policíacas, las estrategias de seguridad pública que se implementan para la detención de personas que se tenga una orden de aprehensión sobre ellos, ¿sí? Sino que vayan a ser presentados ante una autoridad judicial, ¿sí? Y que se establece, obviamente dentro de un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también dentro de esas estrategias en una ley de seguridad pública, hay un interés que se protege jurídicamente en una norma aplicable, en una ley que es la Ley de Seguridad Pública, y que si se da a conocer esta información va a producir un daño. ¿Cuál es ese daño? Pues en el mejor de los casos es de que la persona se fugue, de que no se pueda estar deteniendo. Y también en casos más extremos, incluso hasta repeler agresiones, saber el armamento con el cual cuentan las instituciones policíacas, los elementos de la policía investigadora, etcétera, ¿sí? Entonces, hay un daño que puede producirse, ojo, que puede porque ni siquiera tenemos nosotros una certeza de que se vaya a dar,
pero simplemente con esa posibilidad de que pueda producirse un daño con la difusión de esa información, se estaría argumentando, se estarían virtiendo estos elementos y entonces se crea y se plasma en unos razonamientos que se le llama así, prueba de daño. Esta prueba de daño es el meollo para poder estar restringiendo información y para poder estar clasificando la información como reservada. Por eso es muy, muy importante este concepto de prueba de daño, que ustedes lo puedan estar manejando y que puedan estar ubicando a qué se refiere con esta prueba de daño. Ok, vamos a continuar. Muy bien, vámonos con Valeria Alejandra Álvarez Narváez. Valeria, ¿está por ahí? Sí. Ok, Valeria, léanos por favor la definición de resolución. Resolución. La decisión fundada y motivada dictada por el Pleno que decide cualesquiera de los procedimientos administrativos de la competencia de la SEGAIP. Perfecto, muchas gracias. Ok, Valeria, lo que nos acaba de leer su compañera es la definición de resolución. ¿Quién resuelve? Resuelve la SEGAIP o el Pleno de la SEGAIP más específico y decide cualquiera de los procedimientos administrativos de la competencia. Vamos a ver algunos, como es el recurso de revisión, la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, la imposición de medidas de apremio, las verificaciones que se puedan estar teniendo a la plataforma respecto a información que se carga, etcétera. ¿Sí? Pero esta es una resolución. Nuevamente, fíjense las características de una decisión fundada y motivada. Ok. Emanuel López Aldrete Villegas. ¿Está por ahí, Emanuel? Sí. Emanuel, ¿nos puede decir, por favor, a qué se refiere con cuando una decisión es fundada? O sea, es decir, ¿qué es la fundamentación? ¿Quiere la definición tal cual? Bueno, dígame usted qué es la fundamentación. Bueno, la fundamentación son toda una serie de datos, información recabada que pueda apoyar en sentido positivo una investigación o un proceso jurídico. Ok, bueno, nada más que aquí hay que hacer y precisar que es una expresión de preceptos legales aplicables a casos específicos, ¿sí? Sí hay que tener en cuenta eso, Emanuel, que es una expresión de manera precisa del precepto legal aplicable al caso específico. Ok, muchas gracias, Emanuel. Ahora, así como tenemos esta característica que se tiene de esta resolución que es fundada, o sea, que tiene una fundamentación, también tenemos la característica que es de motivación, ¿sí? Ya señalamos que la motivación son las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Y es necesario, ¿sí?, que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables a la situación específica o a la situación de que se trate. Ok, vamos a seguir. Víctor Manuel Ávila Tovar, ¿estará por ahí, Víctor? Víctor Manuel Ávila Tovar. ¿No? Ok. Sí, aquí estoy. Ok. A ver, Víctor, léanos por favor la definición de servidores públicos. Claro que sí. Los mencionados en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Bueno. De nada. ¿Qué nos dice el artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí? ¿Qué se entiende por servidores públicos? Los servidores públicos son, para empezar, los representantes de elección popular, es decir, por aquellas personas en las cuales se ejerce un sufragio, un voto. ¿Como quién? Como el gobernador del estado, como los diputados integrantes del Congreso del Estado, diputados propietarios, diputados suplentes,
como los integrantes de cabildo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se elige a un presidente municipal no se elige a una persona, sino se elige a un grupo de personas. Se elige a un presidente municipal, se elige a síndico o síndicos y a los regidores que integran ese ayuntamiento en específico. Presten mucha atención a esto porque mucha gente se queda con la idea de que cuando se emite un voto para un presidente municipal es solamente para una persona, y no es así, es para un grupo de personas, ¿sí? Ese grupo de personas lo incluye tanto el presidente municipal como las personas que integran su cabildo. Ok. ¿Quiénes más? Bueno, pues los titulares o las personas que presiden el Poder Judicial del Estado o el Supremo Tribunal de Justicia, que también hace las veces de presidente del Consejo de la Judicatura. En el caso de otros tribunales, como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Justicia Administrativa, también quienes presiden estos tribunales. Cuando hablamos de los órganos constitucionales autónomos como el CEPAC, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como la SEGAI, precisamente esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en el Estado, también sus titulares, pero termina diciendo que son funcionarios y empleados, o sea, todas aquellas personas que desempeñen un empleo, una comisión, un encargo en la administración pública estatal o municipal, ¿sí? Incluyendo, bueno, las entidades paraestatales, ¿no? Aquellos institutos que propiamente no son secretarías, pero que forman parte de la administración paraestatal. En pocas palabras, son todos aquellos funcionarios y empleados públicos, ¿sí? Eso se refiere a servidores públicos. Ok, entonces vamos a continuar. La definición de SEDA. ¿Está por ahí José Alfredo Bueno Alejo? José Alfredo Bueno Alejo. Gracias, José Alfredo. José Alfredo, ¿nos puede leer, por favor, la definición de SEDA? Sí. El Sistema Estatal de Documentos y Archivos dependiente de la SEGAIP. Ok, gracias, José Alfredo. Es el Sistema Estatal de Documentación y Archivos dependiente de la SEGAIP. Este es un área dependiente de la SEGAIP que se encarga de regir las disposiciones en materia archivística, que también ya habíamos visto anteriormente con la definición de documento y de archivos y de expediente. Ok, vámonos con la siguiente definición. Está por ahí Johan de Jesús Castro Vázquez. Sí, aquí estoy, profe. Gracias, Johan. ¿Nos puede leer, por favor, la definición de Sistema Nacional? El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Perfecto, muchas gracias, Johan. La definición de Sistema Nacional, cada que ustedes también vean esta palabra o estas dos palabras aquí en la ley, se refiere a esto: el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es un sistema que quienes lo integran el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, las 32 institutos o comisiones de transparencia que integran en las diferentes entidades federativas, un representante del Archivo General de la Nación, un representante de la Auditoría Superior de la Federación, un representante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, y me parece que también un representante del Sistema de Administración Tributaria. De este último no lo tengo presente. Pero bueno, este es el máximo órgano que integra la Ley General de Transparencia, ¿sí? Y quien lo preside es quien presida a su vez el INAI. Ok. Siguiente definición, la definición de solicitante. Ángel Eduardo Correa Soto, ¿nos puede leer, por favor, la definición de solicitante? Claro.
Solicitante. La persona física o moral que solicite, requiera o peticione a los sujetos obligados información pública. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Solicitante. El solicitante es una persona. Esta persona puede ser física, puede ser moral. Ya hemos hablado de las personas morales o personas jurídicas, ¿sí? Persona física, una persona de carne y hueso. Persona moral, una persona, un conjunto de personas que surgen o nacen a través de un instrumento notarial público, ¿sí? Estas personas, ya sea física o moral, es aquella que solicita, requiere o pide, ¿sí? Estos son los tres verbos que señala la ley. Solicitar, requerir o peticionar a los sujetos obligados o instituciones públicas este tipo de información que se puede estar entregando y que tenga la característica de que es pública. Entonces, es la persona física o moral que solicite, requiere o peticione a los sujetos obligados información pública. La siguiente definición es la definición de sujetos obligados, que ya la hemos visto también en distintas ocasiones, pero que vamos a refrendarla. David de Daniel Esmer Salas, ¿está por ahí, David? Sí, aquí estoy. Ok. David, léanos por favor la definición de sujetos obligados. Sí. Sujetos obligados. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, candidatas y candidatos independientes, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. Perfecto. Muchas gracias, David. Ok, entonces la definición de sujetos obligados es cualquier autoridad, ¿sí? Persona que tenga facultades para poder tener subordinados, cualquier entidad, cualquier órgano o cualquier organismo de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, ¿sí? O sea, tanto en persona, como en entidad, como en órgano, como en organismo. O sea, llámese área, llámese instituto, llámese departamento, llámese oficina, llámese dirección, llámese subdirección, llámese coordinación, cualquiera que sea su denominación y que sea una autoridad, entidad, órgano u organismo. ¿Cómo vamos a saber que sea una autoridad, una entidad, un órgano o un organismo? Por lo que nos señale la normativa y la legislación. Ahí se nos va a estar señalando si es una autoridad, una entidad, un órgano u un organismo. Va a tener facultades, va a tener obligaciones. Ok, además de estas autoridades, entidades, órganos u organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tenemos también órganos autónomos, como mencionábamos, el CEPAC, la SEGAIP, la Auditoría Superior del Estado también es un órgano autónomo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también es un órgano autónomo. Además de estos órganos autónomos también tenemos partidos políticos, en el Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, de Movimiento de Regeneración Nacional, de Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social, Nueva Alianza, Conciencia Popular, un partido local, que otros, el Verde Ecologista de México, bueno, pues cualesquiera que sean los partidos políticos. Además de estos, los candidatos independientes, fíjense bien, es muy importante porque aun y cuando las personas que vayan a estar fungiendo como candidatos independientes, ¿sí? Van a ser también sujetos obligados, aunque sea de forma temporal, ¿sí? Entonces, les va a regir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿sí? Independientemente del cargo al cual quieran acceder, ya sea gobernador, ya sea presidente del Cabildo o ya sea diputado. Ok, los fideicomisos y los fondos públicos también son sujetos obligados y en general, como corolario, cualquier persona física, moral o sindicato, es muy importante esto a resaltar, los sindicatos, ¿sí?
Los sindicatos también son sujetos obligados directos. ¿Por qué? Porque reciben, ejercen recursos públicos. Es cierto que una parte es recurso privado. ¿Por qué? Porque se les entrega por parte de sus agremiados. El sindicato subsiste de dos recursos, el recurso público y el recurso privado. Obviamente estamos hablando de sindicatos de instituciones públicas. No es lo mismo un sindicato de General Motors o de BMW o de alguna llantera o de alguna empresa, ¿sí?, a un sindicato de una institución pública. Y bueno, cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. Queda excluido el ámbito federal, obviamente porque este se rige por la ley federal de transparencia y acceso a la información pública del Estado mexicano. Ok, la siguiente definición es la unidad de transparencia. Jimena Araceli Guerra Vargas. ¿Está por ahí, Jimena? Aquí estoy, profe. Gracias. Jimena, léanos por favor la definición de unidad de transparencia. Las unidades administrativas de cada uno de los sujetos obligados, responsables de atender las solicitudes de acceso a la información pública y... Perfecto. Ahí está muy bien. Muchas gracias, Jimena. Ok, la definición de unidad de transparencia es una unidad administrativa de cada uno, ¿sí? Todos los sujetos obligados van a tener o deben tener y contar con unidades de transparencia, ¿sí? Cualquiera de los ejemplos que vimos en la fracción anterior de la definición de sujetos obligados. Y su responsabilidad es de atender las solicitudes de acceso a la información. Ellos son quienes deben de atender las solicitudes, ¿sí?, o gestionarlas, ¿sí? Ok. Y finalmente, la última definición que tenemos aquí por ley, que es la de versión pública. Eduardo Iván Ibarra Saldierna, ¿nos puede leer por favor la definición de versión pública, Eduardo? Sí, aquí estoy. Adelante, Eduardo, léanos la definición de versión pública. Versión pública. El documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando o omitiendo las partes o secciones clasificadas. Perfecto, muchas gracias. También este es uno de las definiciones que les pido que presten bastante atención. ¿Por qué? Porque este es un concepto de transparencia, que es una versión pública. La versión pública es un documento, es decir, puede ser una sola hoja o una serie de hojas o un conjunto de documentos, que es un expediente, en el que se da acceso a la información eliminando u omitiendo partes o secciones clasificadas, ¿sí? Es decir, no es de todo, pero de la parte que se dé información es aquella pública y la que se esté eliminando, omitiendo o el verbo correcto sería testando, es decir, se protegen solamente esas secciones clasificadas, ¿sí? Están secretas solamente esas partes hasta en tanto dejen de operar los supuestos en los cuales dio origen esa clasificación. Muy bien, y bueno, viene un párrafo que se me hace importante destacarlo por lo siguiente. Emanuel López Aldrete Villegas. Emanuel, léanos por favor este párrafo que está posterior a la definición de versión pública y antes del artículo 4. El documento o expediente en el que se da acceso a información. El siguiente párrafo, por favor, Emanuel, el que empieza cuando en la presente ley. Cuando en la presente ley por cuestiones gramaticales se utilice el género masculino, se entenderá que se refiere tanto a hombres como a mujeres, salvo disposición legal en contrario. Perfecto, muchas gracias, Emanuel. Este párrafo lo quiero destacar por lo siguiente. Últimamente ha estado muy en boga y sobre todo incluso la misma universidad difunde cierto tipo de lenguaje que tiene una característica, no recuerdo en específico cómo le llaman, pero este tipo de lenguaje que pide o que sugiere, porque ni siquiera es algo que esté reglamentado por la Real Academia Española, que se distorsione la gramática y se utilicen expresiones en dos géneros, tanto en género masculino como en género femenino, ¿sí? Incluso llegando
a cometer ciertos barbarismos lingüísticos, gramaticales, por tratar de confundir cuándo se utiliza un género o cuándo se utiliza otro, ¿sí? Y se me hace correcto lo que señala aquí esta parte de la ley de transparencia, ¿sí? Si por cuestiones gramaticales, porque por regla de la Real Academia Española, del español, del idioma que utilizamos, un idioma rico, sumamente rico en todas sus expresiones gramaticales, se utiliza el género masculino, se va a entender que se está refiriendo a los dos sexos, tanto a los hombres como a las mujeres, a excepción de que se establezca algo en específico para un sexo o para otro, ¿sí? Pero destaco mucho estas dos líneas que nos acaba de leer su compañero, ¿sí? Si por cuestiones gramaticales se utiliza el genérico masculino, se entiende que se refiere tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? O sea, no es de estar, insisto, son barbarismos, el tener que estar leyendo comisionado, o cuestiones así que la verdad son muy redundantes, son muy cansadas y que, insisto, gramaticalmente no tienen ninguna utilidad, sino simplemente hacen más cansada la lectura. Ok, vámonos al artículo 4. El artículo 4 es donde nos señala que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Luz Helena Miranda Martínez, ¿está por ahí, Luz Helena? Luz Helena Miranda Martínez, ¿se encontrará por ahí? ¿No está? Ok, vámonos con Valeria Navarro Nava. Valeria, ¿está por ahí? Valeria Navarro Nava. No está. Ok. Rodrigo Olvera Torres. Sí, aquí estoy. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, léanos por favor la primera parte del artículo 4, desde el derecho humano hasta recibir información. Sí, claro. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. De igual manera, destaco esta primera parte del artículo 4. ¿Por qué? Porque es donde se nos señala que es un derecho humano el acceso a la información. Y no solamente porque lo señala el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Realmente lo que está haciendo la Ley del Estado, la Ley de Transparencia Estatal, es replicar lo que señala el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? En este artículo 6 es donde se nos señala que el derecho de acceso a la información es un derecho humano, ¿sí? Pero después, como les he insistido mucho y voy a seguir insistiendo, fíjense y observen muy bien los verbos. ¿Qué comprende el derecho de acceso a la información? Primero, a solicitar. Segundo, a investigar. Tercero, a difundir. Cuarto, a buscar. Y quinto, a recibir información. Lo repito, primero, solicitar. Segundo, investigar. Tercero, difundir. Cuarto, buscar. Y quinto, recibir información. Estos son los 5 verbos, 5 gerundios: solicitar, investigar, difundir, buscar, recibir información. Para que ustedes, por favor, lo estén por aquí ubicando. Ok, siguiente párrafo. Vamos a pedirle a Ramiro Pérez González. ¿Está por ahí, Ramiro? Sí. Ramiro, léanos por favor el primer párrafo del artículo 4, es decir, el que empieza con toda la información generada hasta en los términos que fija la ley. Adelante. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la ley general, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
esta ley y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias solo podrá ser clasificada excepcionalmente en los términos que fija la ley. Perfecto. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, aquí hay un error, sí, pero ahorita cuando lleguemos a él, pues lo vamos a eliminar. Un error de un la que se fue, un artículo que se fue. Ok, entonces, este primer párrafo dice toda. La primera palabra con la cual inicia este artículo es un toda. Toda la información, ¿sí? O sea, este es el supuesto general. Toda la información, ¿sí? Y después volvemos a los verbos generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión. Repito los verbos en gerundio. Toda la información, generar, obtener, adquirir, transformar o poseer de los sujetos obligados es pública, ¿sí? Todo este tipo de información que se genera, que se obtiene, que se adquiere, que se transforma o que se posee en cualquier institución pública es pública y accesible, ¿sí? O sea, es decir, que se puede entregar a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la ley general, ¿sí? Punto y coma. Ya vimos a qué se refiere con la ley general cuando se señala. Punto y coma. Además de la ley general, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿sí? Si tenemos algún tratado internacional en los que México es parte y se señala alguna información que se va a generar, obtener, adquirir, transformar o poseer, es pública, ¿sí? Y después viene aquí el error. Este la se elimina porque sería esta ley, ¿sí? Entonces, esta ley, ¿cuál ley? La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal del Estado de San Luis Potosí, ¿sí? Tal y como lo vimos en la definición cuando vayamos a estar viendo la palabra ley. Y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias. ¿A qué se refiere con esta normatividad? Bueno, hemos mencionado ya sean reglamentos, manuales, circulares, ¿sí? Cualquier documento en el que se establezcan competencias para los sujetos obligados. Entonces, la información o el primer supuesto hasta aquí termina. Toda la información es pública y después la excepción solo podrá ser clasificada excepcionalmente en los términos que fija la ley, que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer una recopilación de este párrafo. El supuesto general es que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. Ahora, es indiscriminada, o sea, es decir, cualquier persona puede llegar y estar solicitando y que se le entregue todo lo que él esté pidiendo. No. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento, hay términos y condiciones, así como cuando se firma un contrato, hay términos y condiciones, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente en los términos que fija la ley. Muy bien, el siguiente párrafo. Esta es una excepción donde señala expresamente que este tipo de información no podrá clasificarse como reservada. Vámonos con Alexa Paola Ramírez Rocha. ¿Estará por ahí, Alexa? Sí. Alexa, léanos por favor la primera parte del artículo 5. Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que nos acaba de leer su compañera es, no puede clasificarse como reservada, ¿sí? O sea, es decir, no va a haber una temporalidad para que no se dé a conocer información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles pudieran ser violaciones graves a derechos humanos? Todas las matanzas que ha habido, ¿sí?
y no solamente Ayotzinapa, ¿sí? Matanzas como San Fernando, donde pues prácticamente era casi como si fuera un holocausto. Fueron alrededor de 60 personas, en su mayoría de ellos migrantes, personas que se dirigían a Estados Unidos, que fueron acribillados y enterrados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ahí donde está la intersección para tomar el camino ya sea a Matamoros o a Reynosa. Ahí se asesinaron a estas personas. En otra parte también en un municipio que se llama China, en Nuevo León, de igual manera también hubo una matanza. Matanza también que hubo en otro asunto que se conoce como Aguas Blancas, ¿sí? Y que derivó precisamente como uno de estos asuntos en los cuales se reformó la Constitución para que se incluyera, se modificaran el capítulo de garantías individuales por el de derechos humanos, ¿sí? O delitos de lesa humanidad, igual. Cuestiones que tengan que ver con holocaustos, que tengan que ver con matanzas, que tengan que ver con situaciones graves, ¿sí? Graves de derechos humanos. Esta información, ¿sí? Se puede y se debe de estar dando a conocer, ¿no? Y esto es, bueno, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el derecho nacional aquí nos va a señalar cuándo una violación es grave o cuándo no a los derechos humanos y cuándo se considera que es un delito de lesa humanidad. Bueno, el siguiente párrafo, Jair Emanuel Rocha Zavala. ¿Está por ahí, Jair? Jair Emanuel Rocha Zavala. ¿No está? Ok. Vámonos con Mario Alberto Ruiz Piña. Mario Alberto Ruiz Piña. Sí. Ok, Mario, léanos por favor el artículo 6º, por favor. Artículo 6º. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano o organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, municipios, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. Perfecto, muchas gracias, Mario. Bueno, ya es parte de lo que hemos estado viendo. Vamos a pasarnos directamente al siguiente artículo. Ana Elizabeth Vázquez Amaya, ¿está por ahí Ana Elizabeth? Sí, aquí estoy. Gracias, ok. Este artículo 7º, que es el que habla acerca de los principios de interpretación, ¿nos puede leer por favor el preámbulo? Es decir, desde el derecho a acceso a la información hasta la presente ley. Sí. Adelante. El derecho de acceso a la información o clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte y la presente ley. Perfecto. Muchas gracias, Ana Elizabeth. Bueno, este es un derecho humano, es el derecho de acceso a la información. Y de igualmente las restricciones, o sea, es decir, la información reservada, la información confidencial, los datos personales, o sea, la clasificación de la información, se van a interpretar bajo principios. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, pues los que están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque aquí tenemos tanto el derecho a acceso a la información como muchos otros derechos, ¿no? El derecho de las víctimas, el derecho de los acusados, el derecho a una administración de justicia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al servicio público, el derecho ¿qué más? A que no existan monopolios, el derecho a ejercer
el presupuesto público con eficiencia, el derecho que le rige a aquellos que pertenecen a la milicia, etcétera. O sea, hay muchos derechos, ¿sí?, y muchos principios que se establecen en la Constitución. Entonces, no solamente es lo que esté regido aquí en la ley, sino también a aquellos principios que se establezcan en esta Constitución. Y no solamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, ¿sí? Y obviamente, bueno, pues esta ley. El siguiente párrafo, en la aplicación e interpretación de la presente ley. ¿Está por ahí Roxana Karina Samarripa Silva? Sí, aquí estoy. Ok, gracias Roxana. Leamos por favor el primer párrafo del artículo 7º, que empieza desde en la aplicación e interpretación hasta a las personas la protección más amplia. Adelante, por favor. En la aplicación e interpretación de la presente ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ok, entonces, esta parte de cómo se va a aplicar a interpretar la presente ley, ¿sí?, es que va a prevalecer un principio, uno de los tantos principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad se refiere a que se va a estar señalando cuáles son aquellos factores a través de los cuales se pueda difundir o no información. Y siempre se va a tratar o a procurar de que se dé a conocer la mayor cantidad de información. ¿Por qué? Porque tenemos factores que permitan difundir el quehacer público, ¿sí?, difundir el manejo de los recursos públicos. Y entonces todo lo que se refiere a este tipo de información, y cuando exista alguna duda, se va a tratar de que se dé a conocer la mayor cantidad de información posible. Ok. Vámonos con... continúe en este mismo párrafo. Además, igual de lo que establece la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, y también esta es una figura anglosajona, una figura que se utiliza mucho en el derecho norteamericano, en el derecho inglés, en el derecho anglosajón, que se llama common law. ¿Por qué? Porque aquí vienen los antecedentes a través de resoluciones y sentencias. Ustedes pueden ver, incluso hasta en series, películas norteamericanas, donde hacen referencia mucho a la jurisprudencia, pero también a sentencias que ya se hayan emitido, ¿no? No sé, una empresa, por ejemplo, Coca-Cola contra el Estado de California, o Disney contra el Estado de Florida, o casos como, no sé, Marbury versus Smith, alguna cosa así. O sea, las identificaciones de esas sentencias que sean vinculantes, o sea, que hayan obligado a órganos nacionales, ¿sí?, y obviamente, bueno, que tengan que tener temas de transparencia y acceso a la información. Entonces, otro de los principios e interpretaciones es en resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados. ¿Quiénes son estos órganos nacionales e internacionales especializados? Bueno, pueden ser los propios institutos y comisiones de transparencia, pueden ser los mismos comités de transparencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son organismos especializados y que emiten también resoluciones y sentencias vinculantes. Y, bueno, pues se va a favorecer en todo tiempo a la persona su protección más amplia, tanto en la parte de que alguien desea acceder a información, como en la parte de que se le proteja su información confidencial, su información sensible, sus datos personales. Vámonos con el siguiente párrafo.
Sebastián Alexis Ortiz Martínez, ¿está por ahí, Sebastián? Sí. Ok, Sebastián, léanos por favor el siguiente párrafo. Son 2 renglones, para el caso de la interpretación hasta en materia de transparencia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales en materia de transparencia. Perfecto, muchas gracias. Ok, de igual manera, en esta parte de interpretación, se puede, dice aquí se podrá, es optativo, puede o no tomarse en cuenta criterios, determinaciones y opiniones. Criterios, ¿sí? Un criterio es una interpretación general que se dé a cierto asunto en específico. Incluso hay criterios que ustedes pueden revisar en la página del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, como por ejemplo, vamos a decir, la firma de los funcionarios públicos, ¿no? Si es un dato personal o un dato público. La fotografía de los títulos y cédulas profesionales de las personas que para poder acceder a un cargo público se les pide como un requisito que deban de contar con ciertos estudios profesionales. O información fiscal o información bancaria, hasta donde se considera información pública o no. O qué sucede cuando una persona realiza una solicitud de información a través de medios electrónicos como las que deseo y espero que podamos estar haciendo, ¿sí? Entonces, estos son criterios que se emiten por parte de estos órganos, ¿sí? Además de determinaciones y opiniones. Una opinión de un organismo nacional o internacional se puede solicitar, sí. Una opinión, ¿qué quiere decir? Que se consulta a un órgano para que se pueda estar respondiendo y tomando en consideración esa opinión. Ahora, el último párrafo, vamos a pedirle a Baruch Caleb Portillo de León. ¿Está por ahí Baruch? Baruch Caleb Portillo de León. ¿No está Baruch? Ok. Karina Michelle Rivas Morales. Rivas Morales. Karina Michelle, ¿está por ahí? No, tampoco. Ok. Kevin Axel Rodríguez. Kevin, ¿está por ahí? Ok, Kevin, léanos por favor el último párrafo, desde las disposiciones que regulen hasta el principio pro persona. Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la legislación estatal en su conjunto deberán interpretarse armónicamente con la ley general, atendiendo al principio pro persona. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Bueno, finalmente este último párrafo nos hace el señalamiento de todo lo que se regula en esta ley y en la ley general se van a interpretar de forma armónica, bueno, obviamente con la ley general. ¿Qué se refiere con que sea con forma armónica? Cuando exista armonía, ¿sí? Cuando sea similar, que no haya una diferencia entre la ley del Estado y la ley general. Pero si llegara a haber una diferencia, se va a analizar bajo la luz de la ley general y se va a atender a un principio que se le denomina pro persona, es decir, tratar de favorecer a la persona, insisto, que sea física, aunque también hay interpretaciones en que sea de carácter jurídico o persona moral. Ok, vamos a dejarle hasta aquí. El día de mañana ya continuamos con el capítulo 2 de los principios rectores de la SEGAIP, ¿sí? Este artículo 8, y ya si considero que nos saltemos algún artículo, pues ya lo vamos a estar viendo sobre la marcha. Por lo pronto, aquí dejamos la clase el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias, que tengan buena tarde.